Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga. Ese gozo, la paz y la algarabía que solo Dios nos concede a través de su mensaje santo, a través de su palabra santa. Por el amor a Cristo, que tenemos ese deseo de aprender, estudiar su palabra, que nos tomemos de las manos hoy, de las manos del Señor, de la mano de Dios, que no permitamos que el enemigo nos suelte. Sabemos que hoy el enemigo anda como león rugiente, pero también confiamos en la misericordia y el amor de Cristo Jesús, que por el amor a todo su pueblo y que Él nos ama, sabemos que jamás nos abandonará. Esa fe debe crecer, hermanos. Vamos a orar para invitar a Dios como nuestro invitado especial. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por esta oportunidad de vida. Gracias te damos, Padre, porque nos permites hoy aprender una porción más de tu santa palabra, conocerla, degustarla y saborearla, Señor, individualmente. Este mensaje para todo el mundo, mi Dios, porque tú a esto nos has enviado, a predicar el Evangelio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mi Dios amado, sé nuestro invitado especial. Quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Es importante reconocer que cada día el Señor nos permite conocer una porción de su palabra. En la palabra de Dios tenemos grandes mensajes que aún no los conocemos todos. Pero cada día el llamado es a buscarle. Y si le buscamos y le seguimos, tenemos que compartir ese mensaje que el Señor nos permite entender. Tenemos que dar a conocer al mundo entero para que gozosos, juntos todos, esperemos a Cristo Jesús en las nubes de los cielos. Ahora la pregunta, ¿son necesarios los chascos? A veces podemos decir, bueno, el chasco solo es uno, el de 1844. La palabra de Dios nos habla de varios chascos. El Señor nos ha dejado esta gran oportunidad de conocer el mensaje para aplicarlo en nuestros tiempos. Pero, ¿qué es un chasco? Dice, es una disposición o una impresión desagradable que causa algo que se hace o que se espera con ilusión, con alegría, con gozo, con felicidad, esperando aquello que se nos anunció, esperando lo que creemos que llegará. En el caso de 1844, esperando la segunda venida de Cristo. ¿Y qué pasó? No llegó. No llegó el Señor. A esto le llamaron el chasco de 1844. Pero hay otros chascos que nos menciona la Biblia. Es una burla o un engaño que se hace a alguien. Tenemos algunos ejemplos. En la palabra de Dios encontramos, por ejemplo, el mensaje a Filadelfia. Del mensaje a Filadelfia, que fue desde 1798 a 1844. Solo quiero resaltar los siguientes puntos en este sílabo para efectos de la misma. La hora de prueba, dice. ¿Por qué es una prueba? Porque el llevar un chasco
es una prueba de fe. Realmente es una prueba de fe. Es reconocer si aquel grupo realmente le sirve a Dios o no le sirve. ¿Es una apariencia de gozo y alegría esperar o no hacerlo? Esto supone una gran prueba para el pueblo de Dios, una prueba que tocará las fibras más íntimas de los huesos cristianos, como la del gran chasco de 1844. Los hijos de Dios han sido probados. Muchos, miles y miles fueron llamados a través de los mensajes para esperar la segunda venida de Cristo. Pero ¿qué pasó? Nos sigue relatando el mensaje. Por ejemplo, los chascos que se llevaron muchos con Cristo en el primer siglo de la era cristiana. El chasco que se llevaron con el Señor Jesús al principio de la era cristiana, dice el mensaje de la palabra de Dios. Pero veamos. A que algunos se chasquearon, dice. ¿Cuándo? ¿Cómo? En el caso de Natanael, que encontramos el mensaje en la palabra de Dios. Por ejemplo, él negó el mesianismo. El Mesías era el que debía de nacer o el que había nacido. Vamos a leer en San Juan 1, 45 y 46. Y dice, por su lugar, ¿qué nos está diciendo el mensaje? De origen, por el lugar de origen de nuestro Señor Jesús. Y su aspecto físico, ya que no podían ver atractivo a alguien, a aquel a quien hubieran entregado. O a quien hubieran encontrado en ese lugar. Jesús procuró estar atrayendo a las personas a través de su mensaje, de su sencillez. Pero dice esa sencillez en la cual estaba manifestando la verdad, no por su aspecto físico. Veamos el libro de San Juan. Vamos a buscar el libro de Juan, su capítulo 1 y su verso 45 y 46. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Felipe estaba dando el mensaje del nacimiento de Cristo a Natanael, pero él ¿qué dijo? ¿Qué respondió? Natanael le dijo, ¿de Nazaret? Con duda. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo a él, he aquí
un verdadero israelita en quien no hay engaño. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, le dijo el Señor Jesús. ¿Cómo quedó Natanael cuando él estaba dudando? ¿Acaso no quedó chasqueado? No fue un chasco el saber que el verdadero Hijo de Dios le estaba hablando, pero es importante escudriñar muy bien las Escrituras, no solo el texto que yo estoy mencionando. Busquemos, sigamos cavando en esta caja de tesoros que tenemos. Sigue diciendo, otros se chasquearon al verlo morir. La muerte de Cristo probó la fe de todos sus seguidores. Bien dice Lucas 24, 17 al 21, que el día domingo de los discípulos iban de regreso a Emaús, su pueblo natal. ¿Cómo iban ellos de regreso a Emaús? Leamos en Lucas 24. Si nos está hablando dando este mensaje el Señor. Claro, se chasquearon en el momento de que vieron la muerte de Jesús, sabiendo que Cristo Jesús ya había dicho, este es el verdadero israelita, que en quien no encuentran mentira. Pero nosotros como seres humanos, bueno, ellos en ese entonces no iban a creer lo que el Señor les estaba diciendo. Pero veamos lo que la palabra de Dios nos dice. Y les dijo, ¿qué platicáis? ¿Qué pláticas son estas? ¿Qué tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Quién hizo la pregunta? Nuestro Señor Jesús. Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no has sabido las cosas que en aquella han acontecido, que en aquel lugar han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús de Nazaret, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes y sentencia de muerte y le crucificaron. ¿Con quién estaban hablando, hermanos? ¿Esto acaso nos enseña acerca del siguiente chasco de Jesús? Aquellas personas esperaban que nuestro Señor Jesús fuera un rey que iba a dominar en su reino a todo el imperio. Pero nuestro Señor no era de esta tierra, sino de la tierra nueva. Es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. No es su ciudadanía de esta tierra, Él lo dijo. Mi ciudadanía está en el cielo. Ese fue. Quizá pensaron lo siguiente, ¿cómo pudieron dejarnos engañar? Porque ellos iban pensando y platicando en el camino. Lo crucificaron, le mataron y está enterrado, él murió.
cuando era ese domingo que ya nuestro Señor había resucitado y le siguió en el camino de Emaús. ¿Cómo creímos en este falso profeta? ¿Cuánto tiempo y dinero perdimos siguiéndolo? ¿Qué conseguimos conseguirlo? Nada. Solo un chasco, dijeron ellos. Una amarga experiencia de frustración. Y otros se chasquearon cuando el morir de Juan. El discípulo amado, Cristo, no vino, quizás este sea el último chasco del primer siglo y el menos conocido. Porque, ¿por qué digo esto? Dice el libro de Juan. San Juan 21 del 20 al 23. Se corrió el rumor de que Juan no moriría porque Cristo vendría antes de su muerte. Ese fue el último chasco de este siglo. Él consideraba, muchos de los cristianos del primer siglo llegaron a creer que esto sería así. Este dicho se afirmó aún más cuando los apóstoles empezaron a morir, con excepción de Juan. Esteban, que era uno de los apóstoles en el año 34, el apedreamiento de Esteban en el año 34 después de Cristo. Jacob, el mayor hermano de Juan, murió en el año 44 después de Cristo. Felipe en el año 54 después de Cristo. Mateo dice la historia en el año 60 después de Cristo. Jacob, el hermano menor de Jesús, en el año 62, martirizado con el gran garrote de botanero. Pedro en el año 67 después de Cristo. Marcos murió en el año 68. Pablo decapitado. Ahí fue cuando Pablo pronunció aquella frase bíblica. Para mí, el morir es ganancia, el vivir es Cristo. Amén, hermanos. Qué gozo. ¡Qué bendición! ¿Estamos nosotros preparados para poder pronunciar esas frases? ¿Cuándo vamos a estar preparados? Cuando nuestra mente y nuestro corazón esté puesto en las manos de Jesús. Cuando estemos llenos de ese alimento espiritual que diariamente, antes del alimento material, debemos comer el alimento espiritual. Si está ese alimento, va a estar lleno de gozo, felicidad y alegría, sin necesidad de más. Humanamente sabemos que tenemos muchos problemas, tenemos muchas enfermedades. Muchas pueden ser las enfermedades, pero mucho más grande es el amor de Cristo Jesús. Mucho más grande es nuestro Dios. Cuán grande es nuestro Padre Celestial. Judas, hermano de Jacobo, comúnmente llamado Tadeo, en el año 72 después de Cristo. Estamos mencionando en qué tiempo murieron. Simón, el celote, en el año 74 después de Cristo. Lucas, colgado, murió, dice, en el año 84 después de Cristo. Y Juan no moría. Por esta razón dice que
es el último chasco. Juan no había muerto. Llegando al fin de su vida por el año 98, Juan escribe el Evangelio que lleva el nombre, donde aclara de dónde vino el rumor de que él no moriría sin que antes viniera nuestro Señor Jesucristo. Él estaba seguro que él no moriría hasta que el Señor Jesús viniera. Pero ¿qué pasó? Sí murió y Cristo no vino. Ese también fue un chasco, así lo describe el mensaje. Lo hace porque sabe que la hora de su muerte se acercaba. Además, Dios revela por medio de él el libro de Apocalipsis, donde se describen los eventos finales. Aún así, la iglesia cristiana del primer siglo, experimentando un amargo chasco al ver morir a Juan y al darse cuenta de que Jesús no vino. Esto empujó a algunos a dejar su primer amor. Esto empujó a muchos a dejar su primer amor. ¿Cuál era su primer amor? Se chasquearon igual que el chasco de 1844. No vino Jesús y estaban seguros que Juan no moriría hasta que Cristo viniese. Pero Dios tenía un propósito para él. ¿Por qué todos habían muerto menos Juan? Porque él debía escribir el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis. Ya que empezaron a predicar de la esperanza sobre la venida de Cristo y algunos abandonaron el cristianismo. Muchos abandonaron el cristianismo y siguieron solo aquel pequeño grupo, aquel llamado remanente, que confiaban en Dios y seguían escudriñando las escrituras hasta llegar al mensaje verdadero, en el cual en el libro de Apocalipsis 2:4, como Juan fue, Dios tenía el propósito de que Juan escribiese ese libro. Vamos a leer Apocalipsis 2 y su verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mensaje a las iglesias. Que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así es como estos hermanos llevaron ese chasco al ver que Juan había muerto y que Jesús no vino. Pero en fecha exacta creían que entre 1843 y 1844 sigue diciendo, hablando de 1843 y 44. Pero antes seguimos con el chasco de Juan. El otro caso del gran chasco fue el de 1844. La profecía apocalíptica que dice que el pueblo de Dios pasaría una experiencia amarga al estudiar el libro de Apocalipsis 10:10. Ahí nos explica. ¿Y quién escribió el libro? Juan. Y el último chasco de los anteriores fue la muerte de Juan. Juan murió y Jesús no vino. Juan murió y nuestro Señor Jesús no vino. Pero ahora pidamos a Dios la explicación y el entendimiento de Apocalipsis 10 y su verso 10. Y dice: entonces tomé el libro
el librito de la mano del ángel y lo comí. Escuchemos bien esto. Y lo comí. Y era dulce en mi boca, como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargo en mi vientre, como la hiel. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Por qué, hermanos? Ahora vamos a entender. ¿Por qué este librito, al haberlo comido, era dulce? Porque el estar esperando la segunda venida de Cristo, el estar esperando que Juan no iba a morir sino hasta que viniera el Señor Jesús, y llegó aquel momento. Pero nuestro Padre Celestial tenía un propósito para Juan, que dejase escrito el libro de Apocalipsis. Él reveló ese libro de Apocalipsis, y en Apocalipsis 10:10 decía, amargo, tomé el librito de la mano del ángel. Ese libro, la palabra de Dios, predicar el mensaje del advenimiento, de la segunda venida de Cristo. Es dulce, agradable, con mucha felicidad, con mucha algarabía, con mucha alegría se estaba predicando el mensaje. Pero ¿cuándo fue amargo? Al recibir el gran chasco, del cual no vino el Señor Jesús. Esta es la explicación que se nos da con relación al librito de Apocalipsis. Esta es una referencia al libro profético de Daniel, el cual, al ser estudiado entre 1830 y 1844, si recordamos, ya vamos entrando en el chasco de 1844. Fue dulce y amargo. Dulce por predicar y anunciar una fecha en la venida de Cristo, y amargo al llevar el chasco y desilusión de que Cristo no vino en esa fecha. Esto se originó con el llamado que sintió Guillermo Miller de predicar sobre la pronta venida de Cristo. Él creía que había descubierto el año de la venida de Cristo al mal interpretar la profecía de los 2300 tardes y mañanas, al mal interpretarlas. Y no era porque quería mal interpretarlas, sino porque Dios le estaba dando poco a poco ese conocimiento. Dios no le va a dar todo en un solo momento. ¿Cuántos años dice que desde 1830 hasta 1844? Él estaba estudiando. Guillermo Miller era uno de los primeros estudiosos de la palabra, un hombre muy entregado a las cosas de Dios. Dice que empezó a leer la Biblia desde el libro de Génesis, pero él no pasaba de un capítulo si no lo entendía, para tener la capacidad de explicarlo ampliamente. Ese era un verdadero amor por Cristo Jesús, aunque él estudiaba y encontró esa gran verdad cuando llegó al libro de Daniel 8:14, donde nos habla de los 2300 tardes y mañanas. De Daniel 8:14. Aunque Miller no se atrevió a poner una fecha exacta, creía que entre 1843 y 44 Jesús vendría. Tenía una idea tentativa. Esto lo predicó con pasión, con convicción. Estaba él seguro, estaba él convencido de lo que estaba conociendo de la palabra de Dios.
con sinceridad desde 1830 a la época, y al poco tiempo se hizo de muchos seguidores. En Estados Unidos el mensaje llegó a las principales ciudades. Mis ministros de todas las denominaciones se unieron. Más de medio millón de personas se reunían por año para escuchar estas conferencias. Esas conferencias que Guillermo Miller daba en aquellos grandes campamentos, si eran miles y miles de personas. Y entiendo que Guillermo Miller en ese tiempo no usaba un micrófono. Y él predicaba y escuchaban todas las personas y recibían el mensaje. Por medio del primer periodo, circularon en mayo de 1844 5 millones de copias. Dice 5 millones de copias. Dice 5 millones de copias. Que advertían sobre la pronta venida de Cristo. Fue Samuel Sheffield Snow quien puso la fecha exacta del 22 de octubre de 1844 por medio de un exhaustivo estudio sobre Daniel 8:14. Este mensajero dice que en esos tiempos no existía todo el medio de ciencia avanzada que hoy tenemos. Hoy, y gracias a Dios, que como dice Daniel 12:4, y la ciencia aumentará. Le damos gracias a Dios por el aumento de la ciencia, porque de lo contrario no podríamos estar dando al mundo entero este mensaje que es necesario que todas las personas lo lleguen a conocer. Este hombre en un día sábado fue corriendo al campamento donde estaban predicando. En pleno culto él llegó y mencionó el mensaje. Él estaba dando a conocer en una reunión en la cual caía exactamente en fecha el 22 de octubre, que era la fecha del Yom Kippur. Caía el 22 de octubre. Él llegó y dio el mensaje. Este fue el mensaje del fuerte clamor que nos habla la hermana White en el conflicto de los siglos. Todos estaban gozosos, llenos de felicidad, esperando la segunda venida de Cristo. Pero no vino. El mensaje era exacto, era correcto. Y se llevó el gran chasco toda aquella multitud de gente que estaban esperando la segunda venida de Cristo. ¿Por qué permitió esta experiencia? ¿Por qué no advirtió a su pueblo? ¿Por qué los dejó equivocarse? Pero como algunos piensan, si hacen, se dice a través del pensamiento, Dios no piensa como nosotros ni nosotros como Él. Él tenía un propósito
un propósito para su pueblo. Ahí es el momento en el cual se reconoce quiénes le sirven a Dios y quiénes no le sirven. De aquella gran cantidad que estaban esperando la segunda venida de Cristo, y fue el chasco. Ahí el poquito de personas que quedó, ese fue ese pequeño remanente que se quedó estudiando a profundidad hasta encontrar la fecha exacta. Ese fuerte clamor, o sea, el clamor de medianoche del chasco de 1844, cuando nos menciona que dice que todos los hermanos estaban esperando a nuestro Señor Jesús en su segunda venida. ¿Cómo estaba esta gente? Unos sentados, parados, orando, cantando, alabando y glorificando el nombre de Dios. Y el Señor no vino. Dice de los... ¿Por qué no vino el Señor? Porque el evento, el primer evento, esto les ayudó a comprender mejor el tema del santuario, llegado a las siguientes conclusiones. Punto 1. La purificación del santuario era en el lugar santísimo. No era en la tierra. Era la purificación del santuario celestial. Hebreos 9:23. La purificación consistía en la entrada del sumo sacerdote al lugar santísimo del santuario para expiar el pecado. La fecha era correcta, el evento fue el equivocado. La fecha de 1844 era correcta, 22 de octubre de 1844. El evento fue el equivocado. El Señor Jesús no venía a esta tierra para ese evento. El Señor Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. A veces entendemos este mensaje tan especial, y aparte de los chascos anteriores, ¿por qué ya se ha mencionado del chasco del santuario celestial? Pero si diario hablamos del mismo mensaje, diario lo encontramos diferente. Noticia que el Señor nos tiene preparado. Pues hoy conocimos de los chascos anteriores. Ese chasco de Juan el Revelador. Juan era necesario que escribiera el libro de Apocalipsis. Y también recordemos que después de la muerte de Juan no fue así de tan sencillo unir el libro de Apocalipsis a la palabra de Dios. No fue tan sencillo. Pasaron 300 años para que pudiera integrarse el libro de Apocalipsis en la palabra de Dios. Es importante, son importantes los chascos. ¿Para qué? Para reconocer quién sigue el estudio de la palabra de Dios para el seguimiento del primer amor, o para dejar el primer amor que hemos conocido. Es por eso que se nos da el mensaje a Filadelfia. Vamos a leer primero el libro de Isaías 53, 2 y 3. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondiésemos de él nuestro rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Esto es lo que se nos habla del chasco, de los primeros chascos. Porque después, era él el Hijo de Dios. Mientras que lo teníamos en nuestro medio, lo tenían en su medio, y hoy lo tenemos a través de la palabra de Dios. Estamos despreciando el mensaje, estamos despreciando la presencia del Señor, estamos rechazándolo, estamos escondiendo el rostro delante de su presencia. Ese fue uno de los chascos de los cuales nos habla la Biblia antes del chasco de 1844. El último chasco se lo llevó Juan cuando él dijo: no moriré sin que venga nuestro Señor Jesús. Pero ya viendo a la edad de su vejez, que él ya iba a morir, escribió el libro de Apocalipsis. Daniel y Apocalipsis son los libros proféticos, los que debemos de estar predicando ustedes y yo. La profecía del tiempo del fin. Uniendo Daniel y Apocalipsis, dice un mensaje. La profecía del tiempo del fin es la unidad de Daniel y Apocalipsis. Es por esto que fue tan difícil aceptar el libro de Apocalipsis, porque no le encontraban no entendían el mensaje de las bestias simbólicas en el libro de Apocalipsis, pero uniendo con el libro de Daniel, es por eso que se le dejó dado el mensaje a Daniel y se dijo: cierra y sella el libro, le dijo el ángel, porque esto es para el tiempo del fin, no para tus tiempos. Entonces, si no era para los tiempos de Daniel, ¿para qué tiempo era, mis hermanos? Para nuestros tiempos. Cierra el libro y séllalo. ¿Cuánto habría deseado Daniel entender el mensaje en su tiempo? Nosotros que tenemos hoy la oportunidad, no nos preocupamos por estudiar la palabra de Dios. No nos preocupamos por dar el mensaje a nuestros semejantes. Vamos a leer el libro, una parte de la palabra de Dios, el mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Bienaventurado el que lee, el que enseña y que nunca niega el nombre de nuestro Padre Celestial. He aquí yo entrego de las sinagogas de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado las palabras de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de mi prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios,
la nueva Jerusalén, la cual descenderá del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Alabado y glorificado sea el buen nombre del Padre, de nuestro Padre Celestial. Él nos está dando un mensaje. Él nos está hablando en esta tarde. Porque yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Ese mensaje es para nosotros hoy. Si tenemos el mensaje, si sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, el Señor, nosotros no somos agradables a la vista de Dios. Pero si aún que no tengamos que salir a la calle, tenemos un hogar y tenemos la palabra de Dios. Debemos orar, predicar, alabar y glorificar su santo nombre. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Vamos a despedirnos en oración. Amado Padre, alabado y glorificado sea tu dulce nombre. Bendícenos en esta tarde. Gracias por esta porción de tu palabra. Si en otra oportunidad tú nos prestas la vida, seguiremos leyendo para entender más tu mensaje. Debemos conocer el mensaje que tú nos estás dando hoy para que no neguemos tu nombre, sino que prediquemos al mundo entero. Perdona nuestros pecados, quédate con nosotros. En el nombre de Jesús, amén.